Hospital Ángeles Health System presenta. ¿Cuál es el daño que el cigarro y el vapeo sin supervisión médica y sin irle bajando? ¿En qué nivel ya estás cayendo en el riesgo de un cáncer de pulmón, de enfisema? México tiene ya 3 millones de consumidores. Estos 3 millones de consumidores de vape y de tabaco calentado y otros dispositivos electrónicos diarios se surten. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Una vez más estamos jugando a los dados, a la ruleta rusa. Con una ruleta rusa. O sea, ese es el tema, que no sabemos qué hay adentro del vapeo, el líquido que está allá adentro. Yo he visto aquí hacer líquidos para vaporizadores con glicerina para hacer velas. ¿Cómo puede alguien sospechar que tiene cáncer de pulmón, o una vez al año te haces un examen? Para que nosotros sepamos los efectos a largo plazo de los vapeadores, pues tendrán que pasar 20, 30 años. O sea, ¿quién decide qué le mete a los vapeadores? Mira, yo, por desgracia, dijiste que yo llevo muchos años en esto y es verdad, y en este afán de conocer cómo se fabrican los líquidos en México, pues te puedo decir que he visto de todo. El famoso vapeador, que va en aumento en forma muy dramática en el mundo entero. Pero mucha gente empieza a vapear pensando que es menos dañino que el cigarro. Y hay gente que empieza a vapear más de lo que fumaba. Hoy vamos a hablar justamente con un médico que ha dedicado más de 9 años de su vida a estudiar los efectos y el tema de los vapeadores. Es tal vez el experto más importante que tenemos en México en este tema. Y le vamos a preguntar eso. ¿Es más sano, o bueno, no más sano, menos dañino vapear que fumar? Y luego, ¿qué onda con las regulaciones? Porque en muchos países los vapeadores están regulados, pero en países como México ya varios expertos nos han dicho que no están regulados y hay un montón de piratería y que a veces no sabemos ni qué sustancias hay ahí adentro. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? No solo hablaremos del vapeo, hablaremos obviamente del cigarro, de la gente que no fuma pero está junto a un fumador, de las toxinas que hay en el aire, en el medio ambiente, la gente que anda tirando sprays en la casa para que huela rico, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las consecuencias para nuestros pulmones antes de que nos dé un cáncer de pulmón? Para evitar justamente que lleguemos ahí. Y si llegamos, ¿cómo se puede tratar? ¿Y cuáles son los beneficios de la medicina moderna, específicamente la cirugía robótica? Hoy el doctor José Manuel Mier, cirujano de tórax del Hospital Ángeles Lomas, parte de Ángeles Health System, estará con nosotros para darnos muchísima educación en forma amena, en forma divertida y sobre todo datos confiables. Así que quédense con nosotros, listos para aprender juntos. Así que comenzamos. Episodio 359. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenido, doctor José Manuel Mier. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo, Marco, y con la gente que te escucha. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Oye, más de 9 años de tu vida estudiando estos dispositivos electrónicos, los famosos vapeadores, que no llevan tanto en el mercado, de hecho. Así es. De hecho, pues el dispositivo electrónico se inventó en China, como tantas cosas que se inventan en estas últimas décadas. Se inventó en China, con el objetivo precisamente de paliar los efectos secundarios del tabaquismo en China. Como dato curioso, para que la gente sepa, del 100% de todos los cigarros que se producen en el planeta, ¿sí?, el 50% se producen en China para consumo interno. Oh, wow. Es decir, ¿quién es el país que más fuma? El 50% de todos los cigarros del mundo se producen en China para chinos. ¿Sí? Ya. Entonces, claro que es un problema tremendísimo de salud pública ya y con el propósito de paliar esa epidemia es que se inventó el dispositivo electrónico. Ok, muchos médicos que han venido al programa nos han dicho que el vapeador es la industria del tabaco, de la nicotina, así como el imperio contraataca, ¿no? Como que, ok, nos detuvieron el humo del cigarro, pues ahora nos reinventamos y renacemos y volvemos a atacar con el vapeador, que en muchos casos acaba siendo más dañino que estar fumando, porque lo empiezan a usarlo para dejar de fumar, pero como no lo sienten y no huele y trae sabores y se puede vapear adentro de los lugares donde el cigarro está prohibido, acaban ingiriendo mucho más tóxicos que antes cuando fumaban. Sí, mira, la verdad es que hay mucha controversia y hay mucha desinformación. Yo te diría que la inmensa mayoría de la comunidad médica no tiene buena información.
se dejan llevar por informaciones a medias o por mala información. Sí. La realidad de si es mejor o es peor, yo te diría, depende hoy en día dónde consumas estos dispositivos. Y si lo haces con supervisión médica o no. No, y de qué depende, de qué país. ¿Dónde lo estés haciendo? Ajá. ¿Por qué? Porque los países que ya lo implementan como una política de salud pública para paliar la epidemia del tabaquismo, por ejemplo, Reino Unido, Japón, la Unión Europea, Nueva Zelanda, etcétera, son países que pues todos estos dispositivos han pasado por controles sanitarios muy estrictos. Está regulado. Por agencias reguladoras muy severas, 2, y 3, tienen una autoridad muy competente que hace cumplir las reglas. Entonces, cuando tú tienes eso, pues las cosas funcionan. Obvio. Tienes un producto seguro que solo se le vende a adultos, no está permitido, por supuesto, la venta a menores de edad. Y cuando tú tienes un producto seguro y bien indicado, ¿cuál es la indicación? Pues indicárselo a gente adulta que ha fumado toda su vida y que quiere dejar de fumar y no lo ha conseguido por algún motivo. Pero con algún límite, ¿verdad? No es nada más vapea todo lo que quieras. Evidentemente, y sobre todo la parte fantástica de los dispositivos electrónicos y el por qué sirven para dejar de fumar, y que quede muy claro que no vengo a dar la opinión de José Manuel Mier. El estudio Cochrane es la agencia investigadora médica más prestigiosa de la Tierra, que este año en febrero hizo una revisión exhaustiva de casi 27,000 pacientes englobados en muchísimos estudios, donde por fin comprobaron, ya es incontrovertible el hecho de que el vapear sirve para dejar de fumar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sirve? Pues es muy sencillo. Los vapeadores tienen dos ventajas muy grandes. Recordemos que el fumador tiene 2 dependencias. La física, que es la que se produce por la nicotina que entra en el cuerpo, y la psicológica, que es esta del ritual de estar en una fiesta con una copita en la mano y un cigarrito en la otra, etcétera, ¿no? Sí, ese ritual. Entonces el vapeador cumple muy bien con esas 2 dependencias. Por un lado, le administra la nicotina al sujeto, con lo cual no cae en síndrome de abstinencia, y por el otro lado palía muy bien la dependencia psicológica. ¿Y cómo dejan de fumar? Porque ahí la pregunta sería, ¿y ahora cómo dejan de fumar? Y si sirve para dejar de fumar. Y sí sirve. Y insisto, no es la opinión de José Manuel Mier, es la revisión mundial de Cochrane que hoy tiene el Ministerio de Salud británico implementada hace más de 15 años en su práctica diaria. Los líquidos tienen nicotina y tienen concentraciones diferentes. Entonces tú, por ejemplo, a grandes fumadores, gente que se fuma 1,5 cajas, 2 cajetillas al día, empiezas con una concentración alta de nicotina. A los 15 días se la reduces a la mitad. El médico va haciendo esto de la mano del paciente. Sí, las clínicas de deshabituación tabáquica. A los 15 días se la reducen, y en un lapso de 1 mes y medio, 2 meses, tienes a un sujeto deshabituado de la dependencia a la nicotina sin haber pasado ni un solo día por síndrome de abstinencia. Suena muy bien. Suena muy bien. Y es efectivo. Así como lo estás escribiendo, suena muy efectivo. Bueno, y los datos son rotundos. ¿Sí? O sea, Reino Unido hace 15 años, cuando comenzó a hacer esta política, fumaba el 27% de la población adulta británica. Hoy fuma entre el 5 y el 7%. Te voy a poner un caso fantástico porque es uno de los casos más exitosos. Suecia fumaba más o menos el 25% hace una década. Hoy fuma el 5%. Wow. ¿Cómo? Pues han migrado a esos fumadores de tabaco clásico, ¿sí? Los han migrado a dispositivos electrónicos u otras formas de consumo de nicotina. ¿Sí? El parche famoso. Los parches, los snus, que en México ya los tenemos, son unas pequeñas bolsitas, como bolsitas de té que traen tabaco pasteurizado, que se ponen en el carrillo de la lengua, abajo de la lengua, en el carrillo del labio. ¿Para qué? Para que tú administres la nicotina, el sujeto no tenga síndrome de abstinencia y entonces no quiera fumar. ¿Sí? Claro. Entonces, los resultados son brutales, son rotundos. Por ejemplo, Suecia acaba de presentar este año, a 10 años de la introducción de estas medidas, sus resultados de EPOC y de cáncer. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que Suecia ya es hoy el país de la Unión Europea con los porcentajes de cáncer de pulmón más bajos, y los mismos resultados de EPOC. El país de la Unión Europea con menos EPOC es Suecia. ¿Todo gracias a qué? A políticas de salud pública muy bien llevadas, muy bien reguladas, muy bien supervisadas. La desgracia de América Latina es que no tenemos regulación, y si la tuviéramos,
la autoridad competente para hacerla cumplir, no sé qué pasaría ahí. Sí, eso es lo que nos han dicho otros expertos. Por un lado, que bueno, es maravillosas noticias saber que sí está sirviendo, pero dijiste cosas claves. Está regulado y bajo supervisión médica. Eso es. En nuestro querido México y en Guatemala y en Ecuador y en Colombia. Latinoamérica es todo lo mismo. No está regulado y no lo están haciendo con supervisión médica. Y el gran problema es que pues ya hay un gran mercado de vapeadores. O sea, para que sepas, en México tiene ya 3 millones de consumidores. Sí. Estos 3 millones de consumidores de vape y de tabaco alentado y otros dispositivos electrónicos diarios se surten. ¿Dónde? ¿Quién sabe? O sea, ese es el tema, que no sabemos qué hay adentro del vapeo, el líquido que está allá adentro. ¿Qué es? Cuando tú ves el líquido analizado de estos países donde está muy bien regulado, traen 4 cosas. Traen glicerina, propilenglicol, sales de nicotina y saborizantes, ¿sí? Los que se usan, por ejemplo, en repostería. ¿Sí? Okay. Entonces solo traen esas 4 cosas. ¿Qué es lo bueno de los vaporizadores? Que no queman nada. Tú cuando estás fumando y prendes el cigarro y le das la primera chupada, la punta se pone roja y eso alcanza 900 grados centígrados. Cuando tú tienes 900 grados, el tabaco se quema, genera una nube de humo que inspiras. Al inspirar, tú metes 7,000 sustancias sólidas tóxicas en tu organismo. 7,000 sustancias. De esas, 90 son cancerígenas por sí solas, cada una de ellas. ¿Sí? 90 cancerígenas. Es correcto. En cada chupadita. Por eso se dice que son tacos de cáncer. Efectivamente. Sí. ¿Qué es el vaporizador? El vaporizador, ya dijimos, glicerina, propilenglicol, sales de nicotina. 4 ingredientes. Y saborizantes. ¿Y alguno de esos es cancerígeno? Algunos. Ahí te va. De estas 7,000 sustancias que se produjeron al quemar el tabaco, el cigarro, ¿sí? Cuando tú lo tienes en el vaporizador, ahí no quemas nada. Porque el vaporizador lo que trae es una pila que calienta una resistencia y vaporiza el líquido. Sí. Entonces, número 1, no tiene tabaco. Número 2, no quema nada. Simplemente vaporiza un líquido. Entonces, ese líquido al vaporizarse tiene 95% menos de sustancias sólidas tóxicas para el organismo a comparación de la nube de humo. Eso cuando está regulado. Es correcto. Pero aquí en México aquí no está regulado. El problema. O sea, ¿quién decide qué le mete a los vapeadores? Mira, yo México, por desgracia dijiste que yo llevo muchos años en esto y es verdad. Y en este afán de conocer cómo se fabrican los líquidos en México, pues te puedo decir que he visto de todo. O sea, has hecho pruebas random así. De todo. Uno de los componentes te dije que es glicerina. Claro. La glicerina que se usa en Nueva Zelanda, en Japón o en Inglaterra, pues es glicerina a grado médico. Yo he visto aquí hacer líquidos para vaporizadores con glicerina para hacer velas. ¿Sí? Velas. Entonces, claro, pues eso no está bien. Utilizar saborizantes que no están aprobados que están aprobados para el consumo oral, ¿sí? Pero no para el consumo inhalado. Entonces, claro, eso no puede hacer bien. Entonces, si tú consumes productos que no han pasado por un control sanitario, pues te estás arriesgando a perjudicarte muchísimo. ¿Qué más has encontrado allá adentro en los estudios? Mira, recientemente la Secretaría de Salud hizo un estudio donde analizaron unos líquidos que compraron en el mercado negro y encontraron insecticidas, veneno para cucarachas, etcétera. Y lo publicitaron así, dijeron, no, es que los vapes traen veneno para cucarachas y de ratas y no sé qué. Ajá. Bueno, ok, en ese líquido que analizaron es así. Ahora bien, lo que a mí no me pareció bien de ese mensaje es decir, todos los vaporizadores traen veneno y de ratas, porque no es verdad. Porque si tú hubieras analizado un líquido de un cigarro producido en Escocia o en Madrid o en Suiza, pues no hubieran tenido eso. No, ya sé, pero es como la ruleta rusa. Entonces, porque imagínate, te compras un vapeador y no sabes ni qué traes porque no está regulado y ya con el puro hecho de que podría traer eso, ya es suficiente como para sacar la gente que nos está escuchando y que vapea dice, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Recomiéndame algo. Sí. Yo lo que les digo a todos los que me hacen esa pregunta es compra los vaporizadores en tiendas de vapeo, que hay muchas ya en este país, y fíjate en los empaques, que los empaques traigan el sello de FDA o de CE, que al menos son 2 agencias reguladoras, una americana y una europea, que por ahí pasó. ¿Y los sellos no pueden ser falsificados? Por supuesto que sí. Tú sabes que en México se puede falsificar todo y en China ya ni te cuento. Claro, ¿sí? Pero bueno, así. Quieras que no, pues por tienes un chancecito de que haya pasado por un filtro regulatorio.
Lo que sí no recomiendo, por supuesto, es que compren cigarros en el mercado negro, cigarros electrónicos de los que venden afuera de los restaurantes, en las banquetas. Ilegal, ¿no? Está prohibido. Está prohibido. Está prohibido, o sea, es ilegal. Está prohibido por un decreto presidencial que además contravino el auto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Wow. La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de regular los dispositivos electrónicos en México. No hay, tú lo sabes, no hay ninguna autoridad por encima de la Suprema Corte, excepto el decreto presidencial. Entonces, cuando la Suprema Corte dice sí, regúlenlo, salió el presidente López Obrador y dijo no, se prohíben por decreto presidencial, y ahí estamos atorados. Entonces, ¿qué es lo que sí se debería de hacer? ¿Qué es lo que convendría hacer en este momento? Pues mira, yo lo que creo es que no debemos de inventar nada más cópiale a los que lo han hecho, a los suizos, y los que han tenido éxito. ¿En Estados Unidos está regulado? Sí. Estados Unidos, del continente americano está regulado Estados Unidos, Canadá y algún dispositivo electrónico aquí en México. Hay 2 compañías que ya tienen tabaco calentado, que es un dispositivo electrónico, ¿sí? Ya regulado y con la venta al público legal, ¿sí? Ya se venden en tiendas de autoservicio y de tiendas de conveniencia, ya se venden. Pero en el resto de los vaporizadores está prohibido la venta, la distribución, el consumo, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente esto es nada más como un puente para dejar de consumirlos. Es correcto. Tú como médico no vas a recomendar. Jamás. Que la gente que nos escucha, que les quede muy claro que los dispositivos electrónicos son exclusivamente para fumador adulto que no quiere o no ha podido dejar de fumar. Nunca para adultos que jamás hayan fumado, nunca para menores de edad. Y yo personalmente, aunque en Inglaterra sí lo hacen, se los recomiendo a embarazadas. En Inglaterra sí se los recomiendan a las embarazadas. Está muy delicado, ¿no? Pues mira, hay estudios muy, pues imagínate. Estudios muy jóvenes que han demostrado que pues a las embarazadas les va bien. Embarazadas fumadoras, por supuesto. Ok. En vez de fumar, vapear. En lugar de ya. Exacto. Entonces, ¿qué hacen las clínicas de cesación tabáquica en Reino Unido? Llega una señora embarazada y dice, oye, pues estoy embarazada, quiero dejar de fumar. Le dan un dispositivo electrónico y 400 libras esterlinas en efectivo para que compre los consumibles durante todo el embarazo. Así. Es nada más para bajarle, pero no es, o sea, lo ideal es mejor nada. Correcto. Obviamente. Exacto. Porque ahora sí sigue siendo un vicio. Aquí estamos platicando con Dani, nuestro productor técnico que le entra al vapeo. Le dijimos, mira, ahorita vamos a hacer un episodio para ti. Y me dice, Marco, es que no puedo. Sí. No puedo. Le digo, no me digas que no puedes, dime que no. ¿Qué le dices tú a gente como Dani? Tenemos un montón de medios. Les digo es, miren, lo ideal es no fumar y no vapear. Claro. Si vas a tener que escoger una de las dos, yo te diría vapea. Dispositivos comprados en una tienda bien que tengan FDA o CE, ¿sí? Y como objetivo, fíjate, hay que irle bajando, ¿no? Hay que irle bajando la concentración de nicotina para que te vayas deshabituando y llegue un momento en que no necesites ya ni siquiera vapear. ¿Qué porcentaje al mes, a la semana? ¿Cómo le a la actual gente que mira, está viendo? Cuando hay regulación, ¿sí? La regulación máxima en Europa es de 18 microgramos de nicotina por dispositivo, por pot, ¿no? Por los que vapean saben lo que es un pot. Es el contenedor que trae el líquido. ¿Sí? Ya se reguló. Hubo muchos años donde las cantidades de nicotina que se le ponían eran infames y había hasta 50 microgramos. Entonces era terrible porque la gente se hacía adicta a la nicotina con 2 días. En los países donde se reguló. Exacto. En México no sabemos. México no sabemos nada. Es así como la selva. O sea, mira, México es como el lejano oeste. ¿Sí? Entonces, pero México, Guatemala, El Salvador, Latinoamérica. ¿sí? Latinoamérica es como el salvaje oeste. Entonces, pues así las cosas no funcionan. O sea, tú no en el salvaje oeste entrabas a una cantina y si no te gustaba cómo tocaba el del piano, le daban 2 balazos. Bueno, pues eso no está bien. Así andamos. ¿No? Si tú vas a un país civilizado y no te gusta cómo toca el señor, pues a lo mejor te levantas y te vas, ¿no? Claro. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Y en Latinoamérica, desafortunadamente, en este momento no estamos haciendo las cosas bien. Ok, entonces lo que urge es una reforma y que se legisle. Y a la gente que está vapeando lo que le recomiendas es que le vaya bajando, que no se quede años haciendo eso. Así es. Sino que vaya con médico, que vaya con médico idealmente. Sobre todo, que dice es que no puedo dejarlo. Sobre todo si ya eran fumadores previamente. Claro. Porque el daño que el cigarro les hizo,
pues hay que investigarlo y tratarlo. ¿Sí? ¿Cuál es el daño que el cigarro y el vapeo sin supervisión médica y sin irle bajando? ¿Cuál es el daño que te hace? ¿Es solamente a los pulmones? ¿Es al sistema inmunológico? Sí. ¿En qué nivel ya estás cayendo en el riesgo de un cáncer de pulmón, de efisema? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué no hacemos una pausita? Venga. Y volviendo de la pausa, nos dices ahí cuáles son las consecuencias y los riesgos y cómo identificarlos. ¿Sale? Adelante. Pausita y seguimos con el podcast. En Hospital Ángeles ya puedes operarte en el futuro. Con cirugía robótica que es más precisa, segura y menos dolorosa que una operación abierta. Es menos probable que necesites una transfusión sanguínea. También tendrás menos complicaciones postoperatorias y tu estancia en el hospital será menor. Luchamos por tu salud con la mejor tecnología. Continuamos con el podcast y está el doctor José Manuel Mier, cirujano de tórax de Hospital Ángeles Loma del sistema Ángeles Health System, hablando justamente de los vapeadores. Ahorita vamos a hablar del daño que hacen los vapeadores, del daño que hace la nicotina, los cigarros, los aerosoles, la contaminación en general y cómo evitar que nos dé cáncer de pulmón. Y si te da, ojalá que no, a ti un familiar, cómo la cirugía robótica y moderna que tiene justamente Hospital Ángeles puede ayudarte y cómo ha cambiado y cómo se ha modernizado todo esto y las grandes ventajas. Lo ideal es que no nos dé. Estamos hablando de la prevención. Aquí mientras estamos al corte vino nuestro querido Dani, productor técnico del podcast, y dice, a ver, yo soy adicto, pero ya que estaban hablando de mí, él dice, bueno, le dijo aquí al doctor, te hago la pregunta al aire, él dice que él compra sus propios líquidos, que compra propilenglicol, glicerina vegetal y sabor concentrado. ¿En dónde? Sí. En las tiendas de repostería. Le digo, ¿dónde? ¿Cómo repostería? Sí. ¿Dónde hacen pasteles? Dice, sí. Y compra sabor concentrado. Sí. Entonces, él pregunta que si él que compra sus ingredientes, ¿está bien? ¿Es sano hacer eso? Yo no lo recomendaría. Okay. Yo no lo recomendaría porque, insisto, aunque te los vendan como tal, como decía yo de los saborizantes, hay saborizantes que para ingesta oral son perfectos, pero no para otras vías de ingreso al cuerpo. Y en una repostería. Y a lo mejor esa ingesta oral de ese concreto saborizante, por la boca no pasa nada, pero por vía inhalada sí. Y tenemos ya un claro ejemplo. En el invierno del 2019 en los Estados Unidos hubo una crisis sanitaria muy importante donde murieron casi 70 jóvenes. ¿Por qué? Porque adulteraron líquidos con marihuana. Se puede vaporizar la marihuana y el fentanilo, por cierto, ¿sí? Pero lo mezclaron con acetato de vitamina E, que justamente el acetato de vitamina E es un aditivo de repostería, apta para el consumo vía oral, pero no para el consumo vía inhalada. Y entonces eso resultó ser tremendamente tóxico y murieron casi 70 muchachos. Entonces, la recomendación, insisto, para él, porque yo sé que como él hay muchísimos, cientos de miles de gente que está haciendo los líquidos en casa, mi recomendación es no lo hagan, porque uno, no van a poder medir las concentraciones de microgramos de nicotina perfectamente como lo hacen las máquinas diseñadas para eso. Uno. Dos, no van a estar seguros 100% de que aunque eso que compran en repostería sea apto para el consumo vía oral, a lo mejor no lo es para ingesta inhalada, ¿sí? Y las concentraciones no les van a quedar bien. Y lo que están vendiendo las reposterías, digo, me imagino que Dani no es el único que va a la repostería. Sí. Ya algunas reposterías ya deben, a lo mejor están vendiendo más líquidos que pasteles, ¿no? Sí. Entonces ahí se vuelven ya como dealers de ingredientes para... Sí. ¿Eso está regulado? Eso sí, claro, eso sí está regulado. ¿El gobierno sabe que una repostería está vendiendo líquidos para los vapeadores? No, pues eso no lo saben. Eso no lo saben y lo deberían de, pero bueno, entonces no lo van a vigilar. O sea, a ver, todos hemos visto, estoy seguro que todos hemos visto máquinas dispensadoras como de papitas y de Coca-Colas, y etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues hay ya máquinas de esas con cigarros electrónicos. Sí. Entonces yo cuando voy por ejemplo, en Valle de Bravo o en los centros comerciales aquí en la Ciudad de México hay de esas máquinas. Sí. Digo, a ver, si esto está prohibido, ¿por qué no viene Cofepris, le pone un sello y decomisa la mercancía? No, y aparte te lo venden en cada esquina, en las tienditas, en el metro, en todas partes. ¿Qué pasa? Aquí viene el segundo tema de la falta de regulación, que eso se está vendiendo.
se está vendiendo y alguien está ganando mucho dinero. Esas máquinas, para que tú lo sepas, venden entre 20 y 30 mil dólares mensuales que alguien se está llevando, ¿sí? Y además ese dinero no está tributando a Hacienda. Recordemos que el tabaco en México está grabado de manera muy alta. Una cajetilla de cigarros está grabada con un 57% de impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en México hay una categoría de impuestos que se llaman IEPS, que son los impuestos especiales. ¿Eso para qué es? Para paliar los daños que ese producto le hace al consumidor. ¿Quién paga IEPS? El alcohol, las bebidas azucaradas, el tabaco, por ejemplo. ¿Sí? Se recauda ese dinero para paliar los problemas sanitarios que ocasionan. ¿Qué pasa con los IEPS? Que México recauda casi 40 mil millones de IEPS al año, pero esos 40 mil millones solo pagan el 60% de la factura sanitaria. Este es un estudio que yo hice y publiqué en Forbes con los datos que me facilitó los diputados. ¿Sí? Entonces no es negocio ya. Entonces, si esto que ya viene, los cigarros electrónicos ya vienen y se están consumiendo masivamente, ya 3 millones hoy, ¿por qué no regularlos bien para que sea seguro? 1, y 2, para que paguen impuestos. Obvio. Sí. O sea, se está perdiendo por todos lados y además ese mercado negro, ¿quién lo está manejando? Por supuesto, el crimen organizado. Claro. Sí. Sí, aparte no es justo que el gobierno haga eso porque a los que tenemos negocios legales y estamos dados de alta y pagamos puntualmente cada mes nuestros impuestos. Así es. O si nos aprietan el cinturón y por fuera hay algo que está haciendo daño. Es correcto. Y que fomente el crimen organizado y todo. Totalmente. O sea, como tú estás consumiendo estas sustancias y estos vapeadores, también estás fomentando el crimen organizado. Estás alimentando el crimen organizado. Del que tanto nos quejamos, de la inseguridad de nuestro país. Entonces también hay un tema ahí de ética. Es un tema muy grande. O sea, es que la gente a veces no lo dimensiona, pero te digo, es que cuando llevas tantos años metido en esto, conoces los detalles. Claro. Ahora, regresando a los perjuicios de la salud. Sí. ¿Quién vapea sin supervisión médica, sin que estén regulados, o fuma cigarros, o está junto a un fumador, o está inhalando, pues lo que nos han dicho tantos especialistas en la salud, todos estos sprays y desinfectantes? O sea, estamos rodeados de un montón de sustancias. ¿Qué es lo que le empieza a pasar a los pulmones, al sistema inmunológico? ¿Cuáles son los perjuicios? Me imagino que el cáncer, obvio, debe ser lo peor, el cáncer de pulmón, el enfisema. Sí. ¿Cómo empieza el deterioro en la salud? ¿Cómo va afectando? No es lo único que le pega a los pulmones. Recordemos que las 3 causas de muerte más importantes en el planeta, México no es ajeno a este dato, es número 1, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y tercero, cáncer de cualquier órgano. En la génesis de estas 3 muertes, en la génesis de las 3 está el cigarrillo. ¿Sí? Entonces el cigarrillo es la causa de muerte hoy en día prevenible más importante del mundo. Se calcula que 8 millones de personas mueren todos los años por consumir cigarrillos. De esos 8 millones de personas, 1,5 millones no eran fumadores pasivos, que ese es el segundo drama de este tema. Y otro dato que me gusta siempre compartirle a la gente es que el 50%, que me escuche bien la gente, el 50% de los consumidores de cigarrillos van a morir de una enfermedad por fumar cigarrillos. Y esto es una cosa tremenda. No hay ninguna drogadicción, ninguna, que mate al 50% de sus consumidores. Ninguna. La cocaína, ni el fentanilo. Ni el crack, ni el fentanil, ni la heroína matan al 50% de sus consumidores. La única adicción que lo logra es una adicción socialmente bien vista, ilegal, que es el tabaco. El tabaco y la famosa industria del tabaco. Así es. La famosa industria del tabaco. Entonces nos empieza a afectar que el sistema inmunológico empezamos a dejar. El EPOC es cuando no puedes respirar bien. Sí, el EPOC es una enfermedad que responde a las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Esencialmente tiene 3 enfermedades, que son 2 las que ocupan casi todo el porcentaje, que es la bronquitis crónica y el enfisema, y un pequeño porcentaje de asmáticos. ¿Qué es lo que sucede? Que el pulmón, recordemos que es un entramado de membranas ultramicroscópicas que lo que hacen es intercambiar el oxígeno que respiramos y lo cambia por el dióxido de carbono que tenemos en nuestro cuerpo como desecho. ¿Sí? Entonces, al revés que los árboles. Exacto. Entra oxígeno, sacas dióxido de carbono. Sí, eso es lo que hace un pulmón esencialmente. ¿Qué es lo que produce el cigarrillo?
que esa membrana de intercambio gaseoso vaya perdiendo eficacia. Es decir, que se vaya haciendo más dura, más elástica, que pierda la elasticidad y que por lo tanto más disminuya ese intercambio. ¿Sí? Número 1. Y número 2, que claro, el cuerpo, esas membranas pues, también se van destruyendo y entonces van empezando a producir pequeños espacios aéreos dentro del pulmón que no inservibles. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense que un pulmón sano fuera como un queso manchego, macizo, perfecto, precioso, y que un pulmón enfermo fuera como un queso gruyère. Donde hay hoyo en el queso gruyère, no hay queso. Donde hay un hoyo en el pulmón, no hay pulmón. Y eso es lo que va pasando con el consumo de cigarrillos. Se van produciendo pequeños agujeritos y pequeños defectos en ese intercambio. Y el vapeador también. El vapeador no lo sabemos aún, porque recordemos que el vapeador no tiene todavía ni siquiera, tiene un poco más de 15 años de que salió al mercado. Entonces, para que nosotros sepamos los efectos a largo plazo de los vapeadores, pues tendrán que pasar 20, 30 años. Y muy importante aquí, 20, 30 años que tengamos generaciones exclusivamente consumidores de vape. Porque hoy en día, ¿qué sucede? Que tenemos vapeadores que antes eran fumadores. Entonces, esta gente cuando se enferme en 20 años, ¿a quién le vamos a echar la culpa? No, bueno. ¿A los 20 años que fumó o a los 20 años que lleva vapeando? Claro. Entonces, necesitamos una primera generación exclusivamente de vapeadores. Ahí es cuando vamos a saber a ciencia cierta qué produce los vapeadores. Una vez más estamos jugando a los dados, a la ruleta rusa. Con una ruleta rusa. A ver, ok, pero estamos aprendiendo cuál es el riesgo. Ahora, sí. La gente que vive junto a un fumador, obviamente ya dijiste que afecta. Sí. La gente que está junto a una persona que está vapee, ¿también le afecta? Esa es una de las grandes ventajas de los vapeadores. Recordemos, metes una calada de cigarrillo a tu boca, metes 7,000 sustancias. Ese mismo sujeto exhala humo y saca 4,000, es decir, 3,000 se las quedó. Esas 4,000 le caen al de al lado, ¿sí? Ajá. Y esas 4,000, ese es el fumador pasivo, que por supuesto lleva ahí muchos tóxicos. A diferencia de los vapeadores, el vapeador inhala una nube de aerosol y a la hora de que exhala, el aerosol tiene una composición química muy peculiar. Yo estoy seguro que todos han entrado a una habitación donde haya gente fumando y ven la nube de humo cómo flota. ¿Sí? Cuando están vapeando eso no ocurre porque el aerosol es muy pesado y cae al suelo. ¡Pum! No se queda flotando. Por lo tanto, el riesgo de vapeadores pasivos es prácticamente inexistente. Justo por esto, porque el humo flota y el aerosol cae por gravedad. Aunque sea tu pareja la que fuma y está sentado junto a si está al lado, justo al lado de ti, bueno, pues a lo mejor algo le cae. Pero si están fumando en una habitación, tú estás aquí, alguien en el otro sillón, o en la mesa, no va a llegar. En el restaurante, en la mesa. Porque el aerosol se cae por gravedad. Ok. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué fijaron la sana distancia en el COVID en 1,5 metros? Por lo mismo. Exactamente. Por la gravedad en la que caía. El aerosol del vapeador igualmente cae en 1,5 metros cae. Ya. Ok. ¿En qué momento empezamos a preocuparnos del famosísimo cáncer de pulmón o el efisema pulmonar? Pues mira, el cáncer de pulmón es una tragedia. Es lo que me dedico. Yo llevo 25 años trabajando en cáncer de pulmón y es una tragedia. 18.5% de todos los sujetos que mueren en el planeta por un cáncer lo hacen por cáncer de pulmón. 18%. Es decir, casi 1 de cada 5 enfermos que mueren de cáncer lo hacen por cáncer de pulmón. Entonces es un drama. Que se podría evitar porque ese es parte del drama. Efectivamente. ¿Por qué se podría evitar? Porque el 85% de los cánceres de pulmón eran fumadores. ¿Sí? Entonces, si el cigarro no existiera, como no existía en el siglo XVIII, XIX, aunque ya había tabaco, pero no había cigarrillos como los conocemos hoy, el cáncer de pulmón era una enfermedad rara. ¿Sí? Hoy en día, pues el drama es ese, que sigue la gente fumando y muere 1 de cada 5 por cáncer de pulmón. ¿El efisema es el camino al cáncer de pulmón? ¿El EPOC es el camino? ¿O son separados? No necesariamente. ¿Sí? El EPOC, el 80% de los pacientes que tenemos con cáncer tienen cierto grado de EPOC. Ajá. Pero eso no quiere decir que el EPOC produzca cáncer o que todos los enfermos de EPOC vayan a tener cáncer. No, eso no es verdad. Hay una asociación. ¿Sí? Sí. Pero no causa-efecto. Se asocian, pero no es causante de. Ok. No sé si me expliqué bien. Sí. Sí, oye, infecciones, asma, bronquitis, infecciones crónicas, sistema inmunológico deprimido. Todas esas son consecuencias de fumar. Todo eso es consecuencia del humo. Una de las cosas, para que la gente sepa, la mucosa bronquial tiene unos
vellosidades microscópicas que se llaman cilios, que lo que hacen es moverse así como escobas, ¿sí? Entonces, la mucosa bronquial crea mocos para atrapar las impurezas que respiramos y esas escobitas lo van barriendo, ¿sí? El humo del tabaco, ¿qué hace? Uno, hace que ese moco sea de peor calidad y que las vellosidades que lo barren no se muevan, se queden como paralíticas. Entonces, claro, se favorecen más infecciones y otros problemas respiratorios graves. ¿Y en qué momento ya es cáncer de pulmón? ¿Qué es lo que pasa en los pulmones? ¿Cómo se crea ese cáncer? Claro, el cáncer, todos los cánceres, no el de pulmón, todos, es un defecto en la reproducción celular. Tus células y las mías y las de los que están aquí presentes se están reproduciendo todo el tiempo. Y todo el tiempo hay células defectuosas que nuestro cuerpo, cuando está sano, nuestro propio sistema inmunológico se encarga de detectarlas y eliminarlas. Es decir, ahorita todos estamos produciendo células cancerosas, pero nuestro cuerpo las elimina eficazmente. ¿Cuándo se produce? Son los natural killers esos que por les ejemplo, llaman los asesinos naturales. Exacto. Las NKs, sí, las famosas células NKs o las TNF son de esas células que se encargan de esta como chamba. La policía, como el ejército que nos protege adentro. Es una guerra, es un ejército, justamente. Es muy belicoso el cómo se explica, pero se entiende muy bien cuando lo explicas así. Y cuando este equilibrio entre las células malas que se produzcan más y las buenas que las defienden sean menos, entonces es cuando nace un cáncer. ¿Sí? ¿Por qué se altera este equilibrio? Pues justamente hay muchos factores de riesgo. Dentro de ellos, insisto, el tabaco, pero no es el único. Las radiaciones, las radiaciones solares, por ejemplo, para la piel o emisiones volcánicas. Muy interesante porque en México pues es el Valle de México, el Valle de Puebla. México es tierra de volcanes y las emisiones volcánicas también traen algunas sustancias que producen cáncer. En concreto, para el cáncer de pulmón también hay una sustancia que se llama radón. El radón es un producto químico que proviene de la descomposición del plutonio. Donde hay tierras volcánicas, sedimentos volcánicos, hay radón en el subsuelo y eso contamina los mantos acuíferos. Por ejemplo, Pedregal, la Ciudad de México, los que vivimos en Ciudad de México, conocemos el Pedregal. Pedregal es tierra volcánica y hay mucho radón en el agua de esta ciudad. Otro factor de riesgo importante que altera este equilibrio de células buenas, células malas, la contaminación ambiental. La inhalación del humo de los combustibles que se producen por los coches y de las fábricas, etcétera, también lo es. Y otras muchas sustancias químicas, como el asbesto, como el arsénico. O sea, hay muchísimas sustancias en el ambiente que todas ellas contribuyen a la formación de cáncer. ¿Qué tal el gas metano que contamina tanto al planeta? El gas metano en concreto no está reconocido como un factor cancerígeno, pero pues tampoco es bueno, ¿no? Sí, pues la ganadería, lo pregunto. Correcto. Lo que tiene que entender la gente es que para que tú desarrolles un cáncer, tienes que comprar muchos boletos de la rifa. Claro. Tienes que ser fumador, tener herencia, estar expuesto a argón, a radiaciones, a químicos, a asbestos, a un montón de sustancias. No solamente por tener un factor de riesgo vas a desarrollar un cáncer. Hay que conjuntar muchos. O sea, es el estilo de vida. El estilo de vida. Y ahí es donde podemos prevenir. Claro, así es. Y cuidando cada cosita. A lo mejor una sola no hace la diferencia, pero el rompecabezas es correcto. Se hace la diferencia. Ok. Así es. Entonces la idea es obviamente que no nos dé cáncer. Por supuesto. De ningún tipo y especialmente cáncer de pulmón, que sabemos que es bastante agresivo. Correcto. Es correcto. Sí. Hacemos una pausita y cuando regresemos hablaremos de cómo se trata el cáncer de pulmón hoy en día. Claro. Sabemos que el Ángeles Health System tiene pues todo un tema oncológico, todo un proceso oncológico y también están las cirugías a lo que tú te dedicas. Correcto. Y hoy con la cirugía robótica ya nos han explicado que el nivel de precisión es increíble. Fantástico. Entonces ahorita si quieres nos puedes platicar de eso. Ojalá que nunca nos dé, ojalá que nunca le dé a un ser querido, a un familiar, a mamá, papá, a un abuelo, pero sí es importante tener esto en la mente y conocer hasta dónde la ciencia ha ido avanzando y lo que hoy nos puede ofrecer. Eso es. Hacemos una pausita y continuamos con el podcast. Antes de continuar con este episodio, te quiero preguntar algo. ¿Te ha pasado que empiezas con toda la motivación del mundo cuando tienes un sueño, una meta, pero al poco tiempo
la abandonas. El tema no es que nos falten ganas, que no les echemos ganas o que no tengamos sueños o no tengamos motivaciones. El tema es que en nuestra mente a veces hay barreras invisibles como el miedo, las dudas, y eso hace que la procrastinación aparezca. Es decir, empiezas a patear el bote. Mañana empiezo, el lunes empiezo, el próximo mes empiezo, y a veces esas barreras mentales invisibles parecen ser más fuertes que tú. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de escuchar esa vocecita en tu mente con bloqueos y usaras a tu vocecita y usaras a tu mente como un impulso para construir la vida que siempre has soñado? Es decir, incluso los miedos que puedas sentir, ¿qué pasaría si los usaras para salir adelante? Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Rompe las barreras y diseña la vida que deseas. La he creado porque quiero enseñarte, quiero que aprendamos juntos las herramientas prácticas que me han servido a mí para superar miedos, definir objetivos y avanzar con fuerza, con claridad hacia adelante, hacia ellos. Te invito a que te inscribas sin costo entrando a marcoantonioregil.com/vida. Repito, marcoantonioregil.com/vida, o bien haciendo clic en el enlace que está en la descripción aquí en el canal de YouTube o que está apareciendo aquí en la esquinita. No dejes pasar esta oportunidad. Te espero en la clase. Y ahora continuamos con el podcast. Continuamos con el podcast. El doctor José Manuel Mier, cirujano de tórax, Hospital Ángeles Lomas de Ángeles Health System, está con nosotros. Ya hablamos, obviamente, de los grandes riesgos del humo del tabaco, de la contaminación, del vapeo. No queremos que nos dé ningún cáncer, especialmente cáncer de pulmón. Pero cuando aparece, para empezar, ¿cuáles son los síntomas o cómo puede alguien sospechar que tiene cáncer de pulmón, o una vez al año te haces un examen? O sea, porque detectarlo temprano es paso básico. Sí, como todos los cánceres, cuando se detectan en etapa temprana se curan, casi todos. ¿Sí? El drama del cáncer de pulmón es que desafortunadamente cuando ya da síntomas es porque ya está avanzado. Okay. Entonces, para poderlo detectar de manera temprana, ya existe un método diagnóstico para poderlo hacer. No se hace de manera masiva. Pero no sientes nada. Nada. Puedes ir fume. Correcto. Yo he fumado 20 años, 30 años y no me pasa nada. Correcto. Entonces, así como ya hay mastografía para el cáncer de mama, Papa Nicolau, etcétera, para algunos cánceres, para el cáncer de pulmón el método de cribado es la tomografía de tórax, que no se le puede hacer a todo el mundo porque es cara, por supuesto, pero a quien sí se la hacemos. Ajá. A los fumadores de más de 30 paquetes de cigarrillos al año y que tengan más de 50 años. ¿Sí? Entonces, si cumplen esos dos criterios, ese sujeto se debería de realizar todos los años una tomografía de tórax. Se ha logrado y se ha demostrado que haciendo esto se disminuye en un 20% la mortalidad por cáncer de pulmón en esa población en concreto. 30 cajetillas que dijiste al 30 año. Paquetes año. Al año. No, 30 paquetes año no significa que se fume 30 cajetillas al año. Es una fórmula que sacamos nosotros que consiste muy rápidamente en años fumados, cuántos años lleva fumando, por cuántos cigarrillos fuma al día, entre 20. Esa es la fórmula, es muy sencilla. Bueno, para entenderlo más fácilmente, la gente que fuma a partir de cuántos cigarros al día. La gente que fuma muy intensamente después de 50 años se debería de hacer una tomografía de tórax. Pero ¿cuántos cigarros al día ya requiere? Bueno, yo considero muy intensamente gente que fume más de 6, 8 cigarrillos al día. ¿Sí? Más de 6 cigarrillos, 5 o 6 al día. Así es. 50 años. Exacto. Y si no estás ya fumando, pues estás vapeando, pero le vapeas con cariño. Si vapeaste mucho y fuiste fumador intenso, también te lo deberías de hacer. No, estás vapeando ahorita. Hay un montón de gente joven que anda con todo. Es más, hay médicos que andan con el vapeador. Es una desgracia y ese es el gran problema que tenemos. Por eso es que no se ha regulado, porque las autoridades sanitarias dicen, no, es que si lo regulamos lo van a fumar los menores de edad. A ver, es que entendamos. Es que ya lo están fumando. Ya lo están fumando. Sí. Y si se hace una regulación, por supuesto, no se va a indicar en menores de edad. Lo que tienes que tener es una autoridad competente que haga cumplir la ley y que no se lo vendan a menores de edad. Claro. Exactamente. Bueno, entonces ese es el primer paso, es tomografía de tórax. Ahora, por ejemplo, los que no hemos fumado, tengo más de 50 años, los que no hemos fumado, pero en etapas de nuestra vida hemos tenido una novia o amigos. Yo me acuerdo en los primeros 20 años de mi carrera, entrábamos a los estudios de televisión, a las oficinas. Todo el mundo fumaba. Todo el mundo estaba fumando. Y luego de repente se echaba un cigarrito con la novia en la salida. O sea, ese tipo de hace mucho que ya no, pero digamos que hemos tenido alguna etapa de nuestra vida donde estuvimos muy expuestos al cigarro. Ahí yo lo que te preguntaría es ¿qué otros factores de riesgo tienes? Ajá. Tienes
algún familiar en primer grado que haya fallecido de cáncer de pulmón? Primer grado es papá, mamá o hermanos, okay. ¿sí? O abuelos. ¿Sí? ¿Tienes alguno, sí o no? No, bueno, uno menos. No. ¿Vives en una ciudad con altos índices de contaminación? Sí. Sí. ¿Tienes carga genética de otros tipos de cánceres? Sí o no. Quiere decir que si a mis tíos o al abuelo alguien le dio cáncer. Eso es. Ok, eso es. Yo llevo 2 de 3 Entonces, cuando conjuntas... y la edad, acuérdate. Más de 50. 50 años, antecedentes familiares, exposición a químicos, por ejemplo, asbesto, a radiaciones, a argón. O en la ciudad. Entonces, la gente que vive en la Ciudad de México, sí, ya solo por vivir aquí, tiene 2: la contaminación ambiental y la exposición a los humos volcánicos. Ya tienes 2. Y si tienes más de 50 años, yo te diría, ¿por qué no te la haces? ¿Por qué no? O sea, que fíjate qué interesante. ¿Por qué no te la haces? Eso jamás se me hubiera ocurrido. ¿Está estrictamente indicada? No, pero sería una buena medida. ¿Lo cubre el seguro de gastos médicos privado? Algunos sí, algunos no. ¿Cuesta mucho la tomografía de tórax? Hoy en día hay sitios de muchas marcas que no voy a mencionar que por 1,500, 2,000 pesos se pueden hacer una tomografía de tórax. Lo pueden hacer, hospital público también lo puede hacer. Sí, en el Hospital Ángeles lo hacen. Por supuesto. Así es. Entonces está muy interesante porque digo, antes hablando, nos ven en muchos lugares, no solo en México, pero antes pues era la Ciudad de México la contaminada. Oye, pero Monterrey, Guadalajara, y tienes Puebla, Querétaro, hay muchas. Culiacán, o sea, ya tenemos y bueno, América Latina estamos yendo a ciudades grandes, en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, Dallas, ya son muchísimas ciudades grandes. Así es. Entonces, si financieramente podemos, no estaría más echarle una llamadita, por ejemplo, al Hospital Ángeles. Exacto. Y tengo que ir con un médico para que me la hagan o puedo ir de mis pistolas. En casi todos sitios te van a pedir una receta. Entonces, pues sí, lo indicado es que vayas con un médico, tu médico de confianza, y que le digas, oye, mira, tengo esta preocupación. General. Sí, tengo esta preocupación. ¿Qué te parece? Pues, y te va a preguntar, ¿tienes herencia? ¿Tienes exposición? ¿Eres fumador? Etcétera. Y sí, pues te va a dar tu receta para que con base en lo que dijiste, la mayoría de las personas. Sí, es que viviendo en una ciudad como esta, ya solo por vivir aquí ya tienes 2: la exposición a humos volcánicos y la contaminación ambiental. ¿Quién no ha tenido un familiar que haya fallecido de cáncer? O sea, 3 de mis 6 tíos murieron de cáncer. Así es. O sea, entonces, eso para el pulmón. Pero bueno, lo ideal es que la gente se hiciera un check-up al año. Yo siempre le digo a mis pacientes, a ver, hermano, tú llevas tu coche 2 veces al año a verificar y una al servicio. Es decir, tu coche entró 3 veces al taller este año. Venme a ver una a mí. Visítame a mí una vez. Y si te caigo gordo, ve a ver otro médico, pero ve una vez al año a checarte. Chequeo general. Sí. Pero el chequeo general está la tomografía, porque yo hago un examen médico general y no recuerdo. No, pero te van a hacer un interrogatorio. Ajá. Y si cumples uno de estos criterios que acabamos de mencionar, el médico que te está revisando te debería de sugerir, mira, el chequeo general es este, pero como cumples X y Y antecedente, pues te deberías de hacer una colonoscopía, te deberías de hacer una tomografía de tórax, ¿no? ¿Y cómo es la tomografía de tórax? ¿Es como tipo rayos X o escaneo? Es sencillísima. Te meten en el famoso tubo ese que parece lavadora y el estudio dura no más de 5 minutos. Es indoloro, es, lo más sencillo de hacer. Pierdes 5 minutos de tu vida haciéndote una tomografía. Ok, ese es el primer paso para prevenir. Eso es. Siguiente paso. Bueno, pues cuando ya tienes el tumor, sí, lo primero que tenemos que identificar es en qué etapa está. La tomografía te detectaría el tumor. Sí. Aunque no tengas ningún síntoma, entonces ya la tomografía te ayuda. Así es. Okay. Y lo que tenemos que identificar en qué etapa está. El cáncer de pulmón se divide en 4 etapas: 1, 2, 3 y 4. La 1 la más temprana, la 4 la más tardía. Los que se curan son específicamente los que están en etapa 1. ¿Sí? Alrededor de 100 cánceres de pulmón, desafortunadamente, solo curamos al 10%. El 90% van a morir de cáncer de pulmón, que son los que están en etapa 2, 3 o 4. Porque fue muy tarde ya. Así es. Pero como no hay síntomas, entonces ya cuando hay síntomas ya pasé del... Ya eres un 2, ya eres un 3, ya eres un 4. Qué fuerte. Que es la buena noticia, porque también hay buenas noticias, aunque este dato sea terrible. Bueno, pues que esos 2, 3 y 4 hoy viven muchos más años y en mejores condiciones. O sea, no es como antes que en la etapa 4 se moría en 4 meses. ¿Sí? Hoy en día tenemos pacientes en etapa 3, en etapa 4 que viven muchos años y en buenas condiciones. ¿Gracias a qué? Gracias a nuevos medicamentos que tenemos, inmunoterapia, gracias a cirugía muy sofisticada como la cirugía robótica y gracias a que los tratamos en clínicas multidisciplinarias donde estamos
muchos médicos expertos en diferentes áreas del cáncer. En la clínica en el Hospital Ángeles, yo dirijo la clínica de cáncer de pulmón y ahí tenemos cirujano de tórax, neumólogo, oncólogo, radiooncólogo, psicóloga que hace cáncer, nutricionistas que hacen cáncer, enfermeros, rehabilitadores. Entonces, cuando llega un sujeto con cáncer, ese sujeto no hay que pasarlo por una receta de cocina. No todos los cánceres se tratan de la misma manera. Cada sujeto es único. Su tumor es único. Entonces, entre todos, lo que hacemos es tejerle un traje perfecto a la medida, porque cuando todo se hace en conjunto y en vez de una opinión hay 20 opiniones, el traje queda fantástico y eso repercute sin duda en el pronóstico de nuestros pacientes. Ahora, ¿todos se van directo a la cirugía de tórax? Casi todos van a necesitar cirugía en algún punto, o bien curativa, los etapa 1, o bien paliativas, quitar en el 2, en el 3, en el 4. Por ejemplo, van a necesitar, muchas veces necesitan biopsias para diagnosticar, o van a necesitar cirugías para paliar las complicaciones del cáncer. Muchos hacen derrames pleurales, que es agua en lo que la gente le llama agua en los pulmones, o van a tener metástasis, y hay metástasis que se pueden quitar. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas donde la cirugía va a participar. Por eso el cirujano de tórax tiene que ser, sin ninguna duda, pieza clave en el equipo multidisciplinar para manejar el cáncer de pulmón. Ahora, el tema de la cirugía robótica, que es lo último de la tecnología que está creciendo en el mundo. Sí. Ustedes tienen ya 14 equipos en Hospitales Ángeles. Es correcto. Y están creciendo. O sea, son el sistema médico más avanzado en cirugía robótica. Sin ninguna duda. En el país. El sistema robótico tiene más de 20 años en algunas especialidades. En concreto, urología fueron los primeros que arrancaron con cirugía robótica. Nosotros, nuestro grupo, en el año 2017, en junio, fuimos los primeros en operar cáncer de pulmón en México con tecnología robótica. Lo replicamos también en sistemas públicos de salud, porque que la gente sepa que también en México se puede operar en hospitales públicos. Pero bueno, nosotros fuimos los primeros y llevamos 7 años ya muy consolidados practicando cirugía robótica en cáncer de pulmón. Ahora, la cirugía robótica, lo aprendimos en un episodio anterior, es súper precisa. Sí. Es mejor que la mano del doctor porque pues, el pulso no le puede fallar porque el robot es exageradamente preciso. Entonces, ¿nos puedes platicar cómo funciona la cirugía robótica específicamente en el cáncer de pulmón? Mira, el cáncer de pulmón, pues cuando tú operas un pulmón, tienes que quitar un lóbulo. A veces, por ejemplo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior. ¿Qué es un lóbulo? Lóbulo es las partes en las que se divide un pulmón. O sea, un pulmón no es una bolsota así, no. Ajá. Se divide en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3. El pulmón izquierdo tiene 2. ¿Y cómo entras ahí? Porque acá tengo huesos, claro, tengo el tórax, ¿no? Lo que hacemos en cirugía robótica es hacer unas incisiones, unos pequeños agujeritos de 1 centímetro, ¿sí? ¿Entre las costillas? Entre las costillas. O sea, no cortan hueso. Imagínate que mis dedos son las costillas y lo que hacemos es entrar entre costilla y costilla. O sea, no rompen costillas. Nada, no rompemos nada. Que antes sí se tenía que hacer. Efectivamente. Eso. Antes eran heridas grandes de 30, 40 centímetros. O sea, cortar con una sierra. Tremendamente dolorosas. La recuperación era muy, muy, muy larga. Horrible. Se consumían muchos días de estancia intrahospitalaria, de banco de sangre, de terapia intensiva, de medicamentos para el dolor, etcétera, etcétera. Todo eso hoy se ha eliminado o prácticamente se ha eliminado. Con la precisión de la cirugía robótica. Así es. Entonces entra. Y una vez que entramos, pues es fantástico porque mira mis dedos, ¿sí? Mis dedos tienen 12, 13, 14 milímetros de ancho, ¿sí? Las pinzas que yo utilizo tienen 2, 3 milímetros. 2, 3 milímetros. Es correcto. Entonces, súper delgaditas. Cuando yo estoy disecando vasos, arterias, nervios, mi dedo puede ser tremendamente torpe para disecar eso. En cambio, cuando yo tengo estructuras anatómicas de 2, 3 milímetros, 1, puedo amplificar eso por 3 en tamaño. 2, lo veo. Porque entra una cámara, entra en la cámara del robot, ¿sí? Amplifica por 3 el objetivo quirúrgico. 2, lo ve en HD. ¿Y tú lo estás viendo con que en una pantalla? Yo lo veo en un visor. Yo tengo la cabeza metida en un visor. Y yo lo veo en HD, en 3D y el objetivo quirúrgico aumentado 3 veces. 1. 2, esos instrumentos milimétricos tienen una precisión magnífica, magnífica. Entonces yo puedo ver mucho mejor cómo estoy manipulando los tejidos
disminuyendo el riesgo de que se rompan, de que sangren, de lastimarlos, etcétera. Entonces eso hace pues que la cirugía sea tremendamente precisa. La precisión. Así es. Entonces las heridas son menores, o sea, es mucho menos invasiva. Es menos invasiva, las heridas son más pequeñas, súper precisa, duelen menos y por lo tanto el enfermo se va antes a casa. Para que te hagas una idea, en estudios que yo he publicado en revistas de reconocido prestigio en nuestro campo, ajá, la cirugía antigua, pues teníamos unas estancias intrahospitalarias de 5, 6, 7 días de promedio. Hoy con la mínima invasión tenemos estancias de 2, 3 días y muchos pacientes incluso se pueden ir el mismo día a casa. Eso pues evidentemente repercute positivamente en los costos. La plataforma robótica sigue siendo más cara que lo habitual, pero claro, si, aunque sea un poquito más cara, si le ahorramos 7 días de hospital, de banco de sangre, de medicamentos, de personal de enfermería, de lavandería, de dolor, etcétera, etcétera, entonces lo que demostramos es que es mucho más barata operar por mínima invasión. Ok, ¿y por dónde sacas? Porque entras en una cirugía de cáncer de pulmón, vas a sacar algo. Sí. ¿Cómo lo sacas? Una de las incisiones, normalmente hacemos 4 o 5 incisiones. Una de ellas... Chiquitos. Sí, de 12 milímetros más o menos, 10, 12 milímetros cada herida. Una de ellas la ampliamos un poco a 5 centímetros para poder sacar por ahí el pedazo de pulmón. Muchas veces es medio pulmón, a veces es un pulmón completo. ¿Cuál es la virtud del pulmón? Que el pulmón, cuando tú lo tocas, es como una esponja de baño. Ajá. Entonces es, digamos, aplastable. Entonces, cuando nosotros acabo de realizar la cirugía, metemos una bolsa de plástico dentro del tórax y metemos ahí la pieza. Y la pieza dentro de esa bolsa la sacamos por todo eso se puede hacer adentro con la cirugía robótica. Aquí hicimos en el año 2013, hice la primera resección de un pulmón completo por mínima invasión. Hicimos la primera resección de un lóbulo por mínima invasión. Hice la primera cirugía de tórax con el paciente despierto, platicando él conmigo. ¿Sí? ¿Qué? Así es. Todo platicando con el paciente. Sí, así como lo estás escuchando. ¿Sí? Yo prefiero que me duerma. Tiene sus virtudes. ¿Qué tal si te distraigo, te hago reír, doctor? Pero pues todo eso son las virtudes de operar por mínima invasión. Wow. ¿Sí? Así es. Entonces yo siempre le digo a la gente, a ver, en México eso está disponible, no te conformes con menos. O sea, la gente está, por ejemplo, muy familiarizada con la cirugía de vesícula. ¿Sí? La vesícula antes se operaba con una heridota aquí abajo de las costillas de 30 centímetros. Nadie se dejaría hoy abrir la panza para que le saquen una vesícula. Entonces yo les digo, hagan lo mismo en el tórax. ¿Sí? Busquen un cirujano que los opere por mínima invasión. ¿Por qué? ¿Por qué abrir el tórax como si fuera un aguacate? ¿Sí? Ajá. Cuando hoy lo puedes hacer por 4 agujeros de 1 centímetro. ¿Y el seguro de gastos médicos privado cubre eso en el caso de ustedes? Sí. Hospital Ángeles. Sí, no tenemos ningún problema con las aseguradoras. Ya, porque no cuesta mucho más, ¿o sí? Es que cuesta menos. Claro, ok. Cuesta menos. Por la recuperación, sí, por los días de estancia intrahospitalaria menos que le ganas al paciente habitual. Ya. Así es. Ok. Y hay lugares públicos donde obviamente hay mucho más lista de espera y todas las... Evidentemente, los hospitales públicos ojalá tuvieran más robots. No hay suficientes, pero sí hay. Y por supuesto que sufren de listas de espera y bla, 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 bla. Pero sí existe ya en hospitales públicos esta tecnología. Pero si tengo mi seguro de gastos médicos privado, pues úsalo, por favor, y busca a un médico que sepa hacerlo y que te ofrezca lo que hoy se debería de ofrecer a los enfermos. Yo siempre le digo a la gente que cuando la tecnología, la infraestructura y el conocimiento médico está disponible, no te conformes con menos. Ok, esta cirugía de tórax, o sea, de sacar ahí el tumor, la parte del pulmón que se ha dañado, sí. ¿Es en lugar de quimioterapia o va de la mano de la quimioterapia? El cáncer de pulmón se trata de 4 maneras: cirugía, quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia. A veces hace falta nada más cirugía, por ejemplo, en las etapas tempranas, en la etapa 1, ¿sí? Y se cura. Y a veces hacen falta las 4. Y lo que vamos variando en estos comités de tumores multidisciplinarios es el orden y el tipo de medicamentos, etcétera, que se le va a dar. ¿Sí? Por eso insisto, el cáncer de pulmón se debe de tratar por un equipo multidisciplinario. Si tú llegas a un consultorio y vas a visitar al doctor don fulano y te dice, yo te voy a operar y te voy a dar la quimio y la radio, corre, salte, huye, no te dejes atender. Porque ninguno somos expertos en todas las áreas del cáncer. Tiene que atenderte una serie de expertos que cada
quien aporte lo mejor de su conocimiento en beneficio de nuestro paciente. Entonces, la cirugía, número 1, la quimio, que es intravenosa. Eso es. Luego la inmunoterapia. La inmunoterapia, que es pues digamos, es el elemento más novedoso en el cáncer de pulmón, que son las famosas terapias Diana, que lo que hacemos hoy es estudiar el tumor, toda su biología molecular, todos sus defectos genéticos, y lo que hacemos hoy es dar terapias, incluso vía orales, específicas para la genética de ese tumor. Te voy a poner un ejemplo. Hay un tipo de tumor pulmonar que se llama adenocarcinoma pulmonar. Hoy el adenocarcinoma pulmonar, que por décadas fue todo lo que podíamos decir de un tumor de pulmón, hoy en día tenemos adenocarcinoma y le podemos poner 7, 8, 9, 10 apellidos. Contra más subtipificado tengamos ese tumor, más lo vamos a conocer y entonces tenemos un abanico terapéutico mucho más amplio. Y ahí mismo hacen todo este examen. Es correcto. Y es rápido. Todo eso lo tenemos disponible en el hospital. Y la otra es la radiación. Así es. Y esa. La radiación también ha mejorado muchísimo. Porque antes hasta dañaban áreas. Antes hasta se quemaba la piel. Exacto. Antes se metía un rayo así directamente al tumor. ¡Rum! Entraba todo el rayo. Pero quemaba todo lo que estaba alrededor. Todo. Hoy en día lo que hacen los aparatos, para que la gente lo entienda, es que ese rayo que antes se dejaba caer completo, hoy en día ese rayo se descompone en muchos haces y por medio de planificación en una computadora, lo que hacen es descomponer ese haz en 20 haces o en 40 o en 50 haces y hacerlos confluir solamente en el sitio que queremos tratar. Entonces, claro, eso lo que hace es hacer muy preciso el sitio de irradiación y no lastimar los tejidos sanos que están alrededor. O sea que así como la cirugía ha cambiado, se ha modernizado, y hoy es robótica, también la radiación de hoy es correcto. No es la radiación de mis abuelos. No. Por eso mucha gente llega y me dice, no, es que yo prefiero morirme porque mi papá murió por la quimioterapia, que era terrible. Digo, es que, amigo, es que tu papá murió en el 78 o en el 85. Hoy ya no es así. Y va cambiando. Obviamente también mencionaste nutrición, sí, que eso es algo muy importante en la medicina moderna. Muy. En ningún grupo que trate cáncer debe de faltar un nutriólogo y un psicólogo. Claro. ¿Sí? Porque recordemos que la psicología también es importante. El sistema anímico de un sujeto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el sujeto deprimido o el sujeto ansioso perjudica su sistema inmunitario. Entonces, si nosotros tenemos un sujeto con un sistema inmunitario no óptimo, el tratamiento va a funcionar peor. Claro. Y lo tengo muy estudiado. Te digo, 25 años haciendo cáncer. Yo he visto pacientes idénticos, mismo sexo, misma edad, mismo tipo de tumor, uno deprimido y uno que no lo está. El deprimido le va mal. Siempre. Y también suspender, me imagino, todos los ultraprocesados que están clasificados como cancerígenos. Efectivamente. O sea, una buena dieta evidentemente va a favorecer también el desempeño de los medicamentos. Claro. Entonces se hace todo el tratamiento. Pues suena muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho y te agradezco. No, hombre, pues es que yo creo que la gente debe de tener información. Pero entonces todo empieza en el caso del cáncer de pulmón, todo empieza con una tomografía de tórax. Ahí empieza todo. Eso es. Y si tengo algún síntoma, ¿cuáles son los primeros síntomas? Ya sé que es tarde cuando empiezan los síntomas. El síntoma más frecuente y que es el que más la gente desdeña es la tos. Los enfermos con cáncer de pulmón llevan 20 años tosiendo y la esposa ya sabe que tose y el hijo sabe que tose, etcétera. Entonces, cuando tú eres un tosedor crónico, hay que ser muy puntilloso a la hora de examinar la tos. Si tú eres un tosedor de toda la vida y notas que en los últimos 3, 4, 5 meses tu tos cambió, preocúpate. Si esa tos antes no tenía flemas y ahora la tiene, ve las flemas. Y si no ha cambiado, yo tengo un amigo muy querido, me está dando miedo con lo que me dices, pero tengo un amigo muy querido que lleva 10, 15 años tosiendo, pero no le ha cambiado la misma tos. Y ya fue con un montón de médicos. Y revisen las flemas. O sea, si la flema antes era blanca y ahora tiene sangre, caramba, pues ya estamos mal. Y si es tos seca, si es esta tos, que además es tos. La tos del fumador suele ser seca hasta que ya se complica con algo. Por ejemplo, los bronquíticos crónicos suelen tener tos muy productiva. ¿Sí? Entonces, si les cambia la voz, ¿sí? Si ya te hablan así ronco, bueno, pues ya tenemos ahí un tema, ¿sí? Si han perdido peso, si les duele el pecho, si han perdido condición física, si antes subían 4 pisos caminando y ahora suben 1, si su oxigenación, todo el mundo ahora por el COVID tiene un oxímetro en casa, ¿sí? O casi todo el mundo. Si antes oxigenabas 96 y ahora oxigenas 88, son datos que hay que tomar en cuenta, ¿sí?
acudan con su médico. Entonces, alguien que está tosiendo crónicamente y no le han encontrado, ya fue con el gastroenterólogo y todo, una tomografía no estaría de más. Se debería de revisar por un especialista. ¿Quién es el especialista para el cáncer de pulmón? El de entrada son los neumólogos y los cirujanos de tórax. Neumólogo y cirujano. Neumólogo y cirujano de tórax somos los que debemos de liderar los grupos de cáncer de pulmón. Perfecto. Obviamente en el Hospital Ángeles, en Ángeles Health System tienen todo esto. Todo. ¿En dónde podemos encontrarte a ti para consultar, para hacernos Mira, yo estoy con ganas de hacerme una tomografía por si acaso. Yo estoy en todas las redes sociales. En todas las redes sociales nos encuentran como doctor con todas las letras, _Mier, en todas. Y tenemos un WhatsApp 24/7, ¿sí? Que contesto yo, que es el 55 21 07 83 24. Ahí yo les contesto a todo el que me escriba. ¿Lo puedes repetir, por favor? 55 21 07 83 24. Y en las redes, doctor_Mier. Y cualquier persona que nos esté escuchando, hay mucha gente que viene de Estados Unidos a México. Te puedo decir que el 80% de mis pacientes son o de otro estado de la República o de otro país. Tengo muchos gringos y muchos centroamericanos y muchos colombianos, por ejemplo. Claro, agreguen el +52, que es el número de México. Lo dejamos en las notas del episodio. Y también recuerden que pueden encontrar en hospitalangeles.com. Ahí vas al sitio de internet de hospitalangeles.com. Tú entras a Hospital Ángeles, buscas cirujano de tórax y ahí te voy a salir. Ahí vas a salir. Así y también está el centro de oncología. Es correcto. Y está toda la lista y puedes llamar y decirle literalmente a alguien, oiga, ¿con quién me recomienda ir? Si no encuentras, llama al hospital y dile, oiga, miren, es que recomiéndenme el centro oncológico y te van a pasar al centro oncológico. Claro. Es muy sencillo. Es una llamada. Ya hay Hospital Ángeles en Ciudad de México. Hay 27 hospitales Ángeles. 27 años. Aquí en Ciudad de México hay varios. Aquí hay muchos en Ciudad de México y en el Valle de México. Tijuana. Y ya hay en todos lados. Hay en Tijuana, en Sinaloa, en Guadalajara y va a haber 3 más. O sea, que la gente sepa que vienen 3 hospitales Ángeles más. 2 en Ciudad de México, 1 en Polanco, 1 en Arboledas y 1 en Andares en Guadalajara. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo extra que no te haya preguntado y que quieras agregar que debamos saber, doctor? Pues agradecerte y que la gente tome conciencia de lo importante que es su salud. Se preocupan del dinero, de la chamba, de no sé qué, pero recuerden que no va a haber dinero, no va a haber chamba si no tienen salud. La salud es el tesoro más grande que tenemos. Y no hay que ser paciente, hay que ser proactivo. Porque paciente suena acá, estoy esperando que Mira, la vida me yo diga. siempre les digo a la gente, hoy debemos de cuidar nuestra salud, no curar la enfermedad. ¿Sí? Y prevenir. Prevenir. Nosotros los médicos nos tenemos que convertir en cuidadores de la salud, no en curadores de enfermedades. Si vamos a ser curadores de enfermedades, vamos muy tarde. Hay que prevenir. Estilo de vida. Exacto. Y checar. Estilo de vida, no fumar, comer bien, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio. Y el vapeador solamente como una transición. Solo transición para fumadores adultos que no quieren o no han podido dejar de fumar. Y con una salida, no es 10 años de vapear. Eso es. Muchas gracias, doctor. Un placer, mi querido Marco. Mucho gusto en conocerte. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Si te gustó este episodio, inscríbete al canal aquí en YouTube, dale like al video y déjanos tus comentarios. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Si estás escuchándonos en una de las plataformas de podcast, entonces 5 estrellas y una reseña positiva también nos ayuda mucho y te puedes suscribir. Si copias y pegas esta liga en tu WhatsApp con tus seres queridos, toda la gente que amas, toda la gente que sabes que anda fumando o vapeando o familiares de gente que anda fumando o vapeando, que sospeches que a lo mejor le convendría atenderse o hacerse un estudio preventivo, pues hazlo, compárteles esta liga para que más gente lo vea y lo escuche. Así que gracias. Nos escuchamos la próxima semana, nos vemos la próxima semana. Alcanza tu máximo potencial. Hospital Ángeles Health System presentó